Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Que Dios los bendiga. Queremos saludar a todas las naciones que han escuchado Cuerdas de Amor. Hasta el momento han sido reportadas 48 países que han escuchado los capítulos de Cuerdas de Amor. Gracias por todo su apoyo. Desde el sur de Colombia les saludamos, extendemos un abrazo y deseamos que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nuestros oyentes. Es por su gracia, nosotros solo hacemos lo que el Señor nos pide, exponer el Evangelio del Reino de los Cielos a toda criatura. Gracias por compartir todos los mensajes. No saben lo importante que es para nosotros su apoyo. Bueno, y para el día de hoy continuamos con las parábolas. Y para este capítulo nos corresponde la parábola del mayordomo infiel. Y esta historia la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. En la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerza para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo 3,000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo: toma la factura y cámbiala a 1,500 litros. Le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú? Le debo 1,000 medidas de trigo. Respondió: toma la factura y cámbiala a 800 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. La revelación de estos misterios que nos ofrece el Evangelio están destinadas a despertarnos del ocio y comprometernos en la práctica de los deberes cristianos. El deber de hacer el bien a quienes están necesitando de algo de nosotros que podamos ofrecerle. Y en el deber de ser fieles en la administración de los dones y bienes que el Señor nos ha encomendado, pues en sí somos administradores de la multiforme gracia de Dios, como lo dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Tenemos en esta parábola en la que los hijos de los hombres son presentados como administradores o mayordomos de las cosas que tienen en este mundo. Todo cuanto tenemos es propiedad de Dios. Nosotros somos en realidad administradores de los bienes que Dios nos presta. En esta historia había un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue denunciado ante su dueño como malversor de sus bienes. Este lo llamó, pues, y le dijo: ¿qué es todo esto que me han dicho de ti? Preséntame un informe de todo mi dinero y posesiones porque ya no vas a trabajar más para mí. El rico es terrateniente, probablemente extranjero. En Palestina habían muchos terratenientes que vivían lejos de sus tierras. Obtienen sus beneficios económicos por medio de los administradores que posiblemente eran de la región, que ésta autoriza a obrar con gran margen de autonomía, pero que tienen que rendir siempre cuentas a sus dueños. A este administrador lo habían denunciado, con razón o sin ella, pero lo denunciaron ante su señor como malversor de sus bienes. Pero para el Señor es esta denuncia más que razón suficiente para pedirle cuentas al administrador. Hay que entregar documentos, recibos, facturas, etc. Al mismo tiempo se notifica su despido al cargo como administrador. La pregunta que le dirige el dueño da claramente a entender que estaba muy disgustado y que ha decidido despedirlo. Los deudores eran también hombres pillos. Parece que eran arrendatarios y lo que debían era de la renta que pagaban en especie, la parte proporcional que hubieran acordado de las cosechas. El administrador sabía que había perdido el empleo y entonces se le ocurrió una gran idea: falsificar las cuentas de los deudores de acuerdo con ellos para que las deudas fueran menor. Esto produciría dos efectos: el primero, que los deudores contraerían con él una deuda de gratitud, y el segundo, todavía más efectivo, que los involucraba en su fraude, y si las cosas llegaban a ser peores, esta persona podría optar por el chantaje. Y por último, el amo parece que era otro pillo. También, en vez de escandalizarse cuando descubrió todo el despilfarro, reconoció que el mayordomo fue ensalzado por su sagacidad y no necesariamente por su moralidad. Vemos en la historia que el administrador dijo entonces para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza.
Lo que se decía a sí mismo revela el apuro en el que se hallaba. Primero que todo, ya había perdido el buen nombre. No puede ni pensar en una buena colocación de una referencia. Para trabajos pesados le faltaba ya la fuerza y su estatus pues no le permitía mendigar. Al administrador no le atormentaba escrúpulo de conciencia. Todavía tiene en las manos la posibilidad de crearse amigos que le queden obligados, que le ofrezcan albergue. Todavía es administrador que puede negociar con lo que se había confiado, solo le preocupaba salvar su existencia futura. No pierde un minuto, el momento crítico impone una acción rápida. Como decíamos, los deudores son mayoristas, que tienen facturas atrasadas. En la parábola solo se presentan a dos deudores, el trigo y el aceite. Eran los principales productos de la tierra en Palestina. 100 medidas de aceite era la cosecha de 140 a 160 olivos, una cantidad de unos 365 litros. 100 medidas de trigo se puede cosechar poco más o menos de 42 hectáreas de tierra, es decir, unos 360 hectolitros. Al primero le rebaja el administrador el 50% de la deuda, al segundo el 20%. En cuanto al valor, la suma es bastante parecida, unos 500 denarios. El denario de plata era el jornal ordinario de un trabajo de campo. Un denario equivalente a un día laboral para nosotros, en caso de Colombia, el salario diario en abril del 2022 está alrededor de los $9. Con esto ya puedes hacer cuentas de cuánto es lo que debía. Dado que el administrador quiere asegurarse un largo porvenir, no puede contentarse con poco, tiene que atreverse a mucho. En el libro de Lucas nos sugiere algunas aplicaciones diferentes de esta parábola. La primera, en el versículo 8 dice: «Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz». La lección es que, por lo que se refería al trato con sus semejantes, las personas sin Dios son más inteligentes que los espirituales o los hijos de luz. Tomando a las personas sin Dios son los que se aprovechan de un mundo lleno de corrupción, deshonestidad, de depravación, de perversión, entre otras cosas. Lo que quiere decir que los cristianos lo serían más auténticamente si estuvieran tan interesados en vivir su fe hasta las últimas consecuencias como los no creyentes, que lo están en conseguir dinero y lo que se obtiene con él. Nuestra vida cristiana empezará a ser real y efectiva cuando le dediquemos tanto tiempo e interés al evangelio como algunos le dedican el placer, al hobby o al deporte, entre otras cosas. En el versículo 9 dice: «Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas». La lección es la que las posesiones materiales deben usarse para forjar las amistades en las que se hallan los valores reales y permanentes de la vida. Se puede hacer para que surta efecto en la eternidad. Los judíos creían que lo que se da a los pobres queda reflejado en la cuenta del dador del mundo venidero. La verdadera riqueza de una persona consistía no en lo que ha guardado para sí, sino lo que ha dado a los necesitados. También se puede hacer para que surta efecto en este mundo. Las riquezas se pueden usar de una manera egoísta o para hacer la vida más fácil para otros. Muchos estudiantes agradecerán siempre el haber podido hacer una carrera a algunas personas ricas, a las personas que no conocieron, que dejaron dinero para becas de estudiantes necesitados. O otro ejemplo, muchos agradecemos a un amigo, algo más acomodados económicamente, el que nos ayude a salir de una necesidad de la manera más práctica. Las posesiones no son en sí mismas un pecado, pero sí una gran responsabilidad, y la persona que las usa para ayudar a otros lleva camino de cumplir con esa responsabilidad. En el versículo 10 y 11 dice: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero?». La lección es que la manera en que uno realiza una tarea pequeña es la mejor demostración de si estás capacitado o no para encargarse de algo mayor. Así es en las cosas de este mundo. Nadie ascenderá hasta que hayas dado pruebas de tu honradez y la capacidad en el trabajo. Pero Jesús aplica este principio a la eternidad. En la tierra te tienes que hacer cargo de cosas que no son realmente tuyas, porque no te las puedes llevar contigo cuando salgas de este mundo. Solo las tienes prestadas y no eres más que un administrador. No pueden llegar a ser tuyas permanentemente. Por otra parte, en el cielo recibirás lo que será tuyo realmente y para siempre. Y lo que recibirás en el cielo dependerá de cómo hayas usado las cosas de la tierra. Lo que se te dé como tuyo propio dependerá de cómo hayas usado las cosas cuando no eran más que el administrador de bienes ajenos. Y finalizamos en el versículo 13.
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La lección es que un esclavo no puede servir a dos amos distintos, porque un esclavo no tiene más que un amo. Ahora, en estos tiempos, un trabajador puede tener varios trabajos y estar al servicio de varias empresas al mismo tiempo. Pero eso era absolutamente imposible para un esclavo, porque todo su tiempo y toda su energía pertenecía a un solo amo. Así sucede con el servicio a Dios. No puede ser algo a tiempo parcial o fuera de horas. Cuando aceptamos servir a Dios, todos los momentos de nuestro tiempo y todas las energías de nuestro ser le pertenecen a Él. O somos suyos por entero o no lo somos. En esta parábola, de acuerdo al estudio que el Señor me permitió hacer, encuentro que existen otras interpretaciones, pero de lo que tengo te doy. Y espero que esta enseñanza te permita crecer en el espíritu y sobre todo entender la mentalidad de reino. Uno se preguntaría, ¿cómo puede Jesús alabar por su sagacidad a este estafador tan hábil? La narración no es una historia sino una parábola, y el objeto de sorprenderse de la desvergüenza del estafador es por su audaz y por la respuesta a un problema con que se saca partido del presente con vistas al futuro. No lo es el fraude en cuanto tal, sino la importancia de la previsión para el futuro mientras todavía hay tiempo. El objetivo de todo lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en este capítulo es avivarnos y despertarnos para que de tal manera usemos todas las posesiones y las oportunidades de esta vida, que nos sirvan de provecho y no de estorbo para la otra. Si usamos bien de ellas, recogeremos en la otra vida el fruto de lo que aquí hayamos procurado. Gracias por escuchar este mensaje. Todo tu apoyo es importante, así que comparte estos mensajes. Y bueno, recuerda que Cristo te ama, Él tiene muchas cosas bellas para tu vida y la de tu familia. Solo déjale entrar a tu corazón. Que el Señor te bendiga, que toda la gloria y la alabanza y la adoración sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.